Hola a todos, bienvenidos a otro video más de su curso de programación en lenguaje C. Espero que les esté gustando el curso, que le estén entendiendo y que les esté sirviendo para sus clases. Hoy vamos a ver un ejercicio sobre funciones. Ya en el video pasado estuvimos analizando este tema, pero hoy nos vamos a enfocar específicamente en el tema de parámetros de una función. Vamos a realizar un ejercicio que nos va a ayudar a calcular el índice de masa corporal de una persona. Para esto se ocupan dos datos, la altura y el peso. Supongamos que el usuario mide 1,70 y supongamos que pesa 75 kilos. Entonces nos va a dar el índice de masa corporal. Pero esto lo vamos a realizar utilizando funciones y enviando datos entre esas funciones. De hecho, vamos a hacer dos ejercicios. Uno en el que no se envíen datos para que ustedes vean la diferencia y otro en el que sí se envíen datos para que puedan aprender mejor cómo se envían datos entre funciones. Ya en el video pasado lo estuvimos analizando, pero vamos a verlo hoy con más profundidad. Entonces, como siempre, vamos a ver un poquito sobre el marco teórico. Ya sé que no es la mejor parte, pero se necesita para entender bien qué son los parámetros de una función. Entonces vamos a ver el marco teórico y podemos empezar con lo que es un parámetro de una función. Como ya lo vimos en el video pasado, cuando queremos utilizar funciones, que una función es una porción de un código que nos sirve para realizar una tarea en específica, estas funciones se mandan a llamar desde una parte del programa, pues a veces necesitamos que esas funciones manipulen ciertos datos. Y esos datos a veces vienen de otras funciones, entonces necesitamos aprender a mandar datos de una función a otra. Los parámetros de una función se pueden clasificar en dos tipos. Tengo una imagen para que no lean todo este texto y no sea tan complicado. Y aquí está la imagen. Básicamente, los parámetros de una función se dividen en dos partes o se catalogan en dos partes. Los ficticios, o también los puedes llamar formales, y los reales, o también los puedes encontrar como actuales. Los ficticios son aquellos que se declaran al inicio de la función. Esta es la cabecera de cómo declaras una función. Entonces empiezas con el tipo de dato de la función, que en este caso es float, que es el tipo de dato que va a regresar a nuestra función. Después el nombre de la función, en este caso el nombre de la función es cal-pde. Y ahora sí viene lo que son los parámetros ficticios, que son estos, los que están marcados en rojo, int altura e int peso. Entonces básicamente los datos ficticios son los que se declaran en el inicio de nuestra función y es como los vamos a recibir de la función que la mandó. La función que la manda a llamar va a mandarnos dos datos que se van a guardar en int altura y en int peso. Estos son los parámetros ficticios o formales. Son los parámetros que se declaran en la definición de la función. Y tenemos también los datos reales o también llamados actuales. Aquí puedes ver un ejemplo y son los que están marcados en rojo, X y Y. Y básicamente son los datos que se envían a nuestra función. Es decir, estos datos son como los vamos a enviar desde nuestra función de la que estamos llamando. En este caso aquí estamos llamando a la función y le estamos enviando los datos X y Y. Entonces estos son los datos reales. Son los valores que se envían a la función. Es decir, que se utilizan para llamar a la función. Estos valores X y Y pueden ser tanto constantes o pueden ser variables o incluso podemos mandar operaciones desde aquí. Pero en este caso solo estamos mandando la variable X y Y. Entonces, básicamente los parámetros de una función se dividen en ficticios y reales. Los ficticios son los que se declaran en la definición de la función y los reales son los valores que se envían a la función, es decir, los que se utilizan para llamar a la función. Espero que les haya servido esta explicación y ahora sí vamos a empezar con nuestro código, nuestros ejercicios. Entonces, lo que les quiero explicar en este tema de los parámetros de funciones es que hay veces que no es necesario enviar datos a una función. Puede ser que los datos se recopilen dentro de la función y no sea necesario obtener datos de otras funciones. Por lo tanto, existen las funciones sin envío de parámetros y existen también las funciones con envío de parámetros, es decir, en donde vamos a utilizar datos de otras funciones y por consecuencia nos tienen que mandar esos datos. Hoy vamos a ver las dos clases de funciones para que les quede claro cómo utilizarlas. Muy bien, entonces vamos a ver los ejemplos. El primer ejemplo es una función sin envío de parámetros. El ejercicio nos dice que queremos calcular el índice de masa corporal. Para eso debemos obtener el peso y la altura de la persona. Y después de esto vamos a mostrar el resultado al usuario, pero todo dentro de la misma función. No vamos a enviar parámetros entre sí. Y aquí tenemos la fórmula para calcular el índice de masa corporal, que es peso entre la altura al cuadrado. Entonces vamos a empezar a codificar nuestro programa.
incluimos nuestras librerías, las básicas de siempre, y vamos a declarar nuestra función que no va a enviar parámetros. Como no va a enviar parámetros, hay un tipo de dato que hace específicamente eso, es decir, que no regresa nada. Ese tipo de dato es el void. Y vamos a poner el nombre de nuestra función, que en este caso, como vamos a calcular el índice de masa corporal, yo voy a poner cal IMC por calcular índice de masa corporal. Paréntesis. Y recordemos que como no vamos a enviar datos ni recibir datos, entonces entre paréntesis va a ir vacío porque no vamos a recibir datos de otras funciones. Básicamente esa es la diferencia. Si no vamos a enviar datos ni a recibir datos, como no vamos a enviar, vamos a declararla como void. Esto indica que vamos a regresar valor nulo, es decir, no vamos a regresar nada. Y como no vamos a recibir datos, dentro de nuestro paréntesis no va a haber nada tampoco. Es decir, no hay ninguna variable que vayamos a recibir. Y así es básicamente como declaras una función que no va a recibir ni a enviar datos. Solamente ocupas el tipo de dato, el nombre de la función y es todo. El tipo de dato es void porque no vamos a enviar ningún dato de regreso. Y posteriormente vamos ahora sí a declarar nuestra función main. Y dentro de la función main solamente vamos a llamar a la función que queremos que haga el cálculo, que es la función de cálculo de índice de masa corporal. Por lo tanto, solamente le voy a desplegar un mensaje de printf al usuario de que va a empezar el programa. Entonces le voy a decir, bienvenido al programa. Introduce la información necesaria. Y vamos a mandar a llamar a nuestra función. Si te fijas, no hice nada, solamente escribí un printf de que le estamos dando la bienvenida al usuario y directamente nos vamos a ir a llamar a la función. Esta función es la que va a hacer todo el cálculo. Como puedes ver, no le vamos a enviar ningún dato. Entre paréntesis no hay nada. Si mandáramos datos, aquí pusiéramos int dato o float dato, que es el dato que le enviaríamos a nuestra función. Pero como no vamos a enviar ningún dato, va vacío. Entonces ahora sí vamos a escribir nuestra función. Void cal imc y abrimos llaves. Si te fijas, como escribimos nuestra función es igual a como se declaró. Tipo de dato void, el nombre de nuestra función, asegúrate que sea el mismo nombre de la función. Y entre paréntesis, nada, porque no vamos a recibir ningún dato como ya lo mencioné. Y dentro de esta función ahora sí vamos a calcular el índice de masa corporal. Por lo tanto, ocupamos, si te fijas por la fórmula, ocupamos tres datos. El índice de masa corporal, el peso y la altura. Entonces vamos a declarar tres variables tipo float. ¿Por qué float? Porque el peso y la altura prácticamente siempre son datos fraccionales. Entonces ocupamos que sea dato flotante y por ende el índice de masa corporal también va a ser un tipo de dato flotante. Float peso, altura e IMC. Después le vamos a pedir al usuario que ingrese su altura en metros. Introduce tu altura en metros. Y vamos a guardar el dato con un scanf. Como es tipo de dato flotante, es %f. Y le vamos a indicar que se guarde en la variable altura. Posteriormente le pedimos que ingrese el peso. Introduce tu peso en kilogramos. Un scanf para guardar ese dato, también %f. Porque es tipo de dato flotante de nuevo. Y lo guardamos en la variable peso. Y finalmente calculamos el índice de masa corporal. IMC es igual a, aquí está la fórmula, peso entre altura al cuadrado. Pudieras utilizar la función POW, tendrías que declarar una librería más, que es la librería mat. Pero si lo quieres hacer de una manera sencilla, pues simplemente multiplicas altura por altura. Y ya lo último que queda por hacer es mostrarle el resultado al usuario. Tu índice de masa corporal es %.2f. Aquí, como ya les he comentado en otros videos, le estamos diciendo que vamos a mostrar un tipo de dato flotante y le vamos a mostrar dos datos después del punto decimal. Es decir, 1.22, 3.24, 7.88, algo así. Y le indicamos qué es lo que le vamos a mostrar, que es la variable IMC, índice de masa corporal. Finalmente, ya que obtenemos el resultado, aquí en la función principal le indicamos que ya se terminó el programa con un return 0. Como puedes ver, nuestra función main no la utilizamos para nada más que para llamar a nuestra función. ¿Por qué hicimos esto? Porque quiero mostrarles un ejemplo de una función que no envía ni recibe parámetros. Entonces mandamos a llamar a nuestra función te pide los datos, te pide que introduzcas tu altura, te pide que introduzcas tu peso, hace el cálculo del índice de masa corporal y en la misma función te muestra el resultado. No manda el resultado de regreso a la función main o algo así, no. Aquí mismo realizó el cálculo y aquí mismo mostró el resultado.
no se regresó nada a nuestra función main. Vamos a compilar a ver si funciona. 0 errores, 0 advertencias. Y aquí te dice, bienvenido al programa, introduce la información necesaria. Si te fijas, la primera línea muestra lo que hay en la función main. ¿Te fijas? Y después manda a llamar a la función calcular IMC, calcular el índice de masa corporal. Y ahora sí, ya mandó a llamar a la función y ya te dice, introduce tu altura en metros. La primera línea está en la función main y la segunda línea está en la función calcular IMC. Entonces vamos a corroborar que esté bien. Introduce tu altura en metros, 1,70. Introduce tu peso, 75 kilos. Y te dice que tu índice de masa corporal es 25.95. Vamos a corroborar que esté bien esto con la calculadora. Sería 75 entre 1.7 por 1.7 y te da 25.95. Por lo tanto, nuestro programa funcionó correctamente. Ahora sí, les voy a mostrar exactamente el mismo programa, pero utilizando envío de parámetros entre funciones. Es decir, en vez de que en la función main solamente mandemos a llamar a la función, en la función main le voy a pedir al usuario que introduzca los datos y se los voy a mandar a la función de calcular IMC para que ahí haga el cálculo y posteriormente nos lo regrese de nuevo a la función main. Muy bien, entonces les voy a mostrar cómo hacer ese cambio de utilizar envío de parámetros entre funciones. Y empecemos por la función void cal IMC. Para empezar, ya no va a ser void. ¿Por qué? Porque void indica que no va a regresar ningún dato. Como en este caso sí vamos a regresar un dato, tenemos que ponerle un tipo de dato a nuestra función. En este caso es flotante. ¿Por qué? Porque como vamos a regresar el cálculo del índice de masa corporal y ese cálculo se realiza con peso y con altura que están en flotantes, por lo tanto, también va a regresar un dato flotante. Entonces nuestra función tiene que ser declarada como flotante. Voy a quitar esto, lo voy a hacer más para abajo para que no te confundas porque puede que al ver la función te estés confundiendo, entonces mejor la quito. Y entonces, como queremos recibir datos de nuestra función main en nuestra función calcular IMC, ¿qué datos queremos recibir? La altura y el peso. Por lo tanto, como esos datos son tipo de dato flotante, los vamos a declarar aquí. Float, altura y float peso. Como vimos hace ratito, esos tipos de datos son ficticios o formales. Lo que estamos aquí declarando, el float altura y el float peso, son tipos de datos ficticios o también llamados formales, que como ya les comenté, son los parámetros que se declaran en la definición de la función. Y regresando al ejercicio, ya tenemos nuestra función declarada. Entonces vamos ahora sí a nuestra función main. Anteriormente lo que hacíamos en la función main, cuando no enviábamos ni recibíamos parámetros, era simplemente llamar a la función. En este caso no va a ser así. En la función main ahora vamos a recolectar los datos. Entonces lo que queremos hacer es pedirle al usuario que introduzca su altura y que introduzca su peso dentro de la función main. Ya que tengamos esos datos, ahora sí vamos a mandar a llamar a la función que calcula el índice de masa corporal y en esa misma función vamos a realizar el cálculo que nos está pidiendo el ejercicio con los datos que nos envíen desde la función main, que es la altura y el peso. Entonces, para poder pedir los datos desde la función main, ocupamos declarar las variables en la función main. Vamos a declarar las variables que ocupamos, que como ya lo comenté, es el índice de masa corporal, el peso y la altura. Lo vamos a declarar como tipo float. IMC, altura, lo voy a poner como al, porque acá arriba ya utilicé altura. No va a pasar nada realmente si lo ponemos igual, pero para que no haya confusiones entre ustedes, pues simplemente lo voy a poner al. Y al peso lo voy a poner kg, indicando que el peso es de kilogramos, ¿no? También igual para no utilizar la variable peso, que ya la utilicé en la función calcular índice de masa corporal. Aquí simplemente la voy a declarar como kg. Y ahora sí vamos a pedir al usuario que introduzca los datos. Recuerden, lo vamos a pedir desde la función main. Introduce la altura en metros. Y vamos a guardar con la función scanf. Y lo vamos a guardar en la variable al. Al porque es como lo declaramos en nuestra función main. Ya que le pedimos la altura, ahora sí vamos a pedirle que introduzca su peso. Introduce el peso en kilogramos. Y vamos a guardar ese dato.
¿En dónde? En nuestra variable kg. Y ahora sí vamos a enviar parámetros a otra función. ¿Cómo? Primero tenemos que mandar a llamar a nuestra función. ¿Cómo se llama nuestra función? Cal imc. Ya que la mandamos a llamar, dentro de los paréntesis vamos a decirle los datos que vamos a mandarle. Tienen que ir en el orden en que lo declaraste. Por ejemplo, declaraste float altura y float peso. Por lo tanto, tienes que mandar primero la altura y luego tienes que mandar el peso. Por lo tanto, lo primero que le vamos a mandar es AL, que es nuestra variable donde guardamos la altura, y después la variable KG, que es donde guardamos el peso. Y ahora lo único que nos falta es decirle dónde se va a guardar lo que nos regrese. Como recuerdas, la función de cálculo IMC va a recibir los datos de la altura y del peso, va a realizar el cálculo del índice de masa corporal y lo va a regresar a nuestra función main. ¿En dónde se va a guardar? En la variable IMC. Entonces le estamos diciendo IMC va a ser igual a lo que nos regrese nuestra función cal IMC. Es decir, el índice de masa corporal es igual a lo que nos regrese la función de calcular índice de masa corporal. Y así de fácil es como envías datos a otra función. Aquí solamente lo pones entre paréntesis, pero obviamente tú debiste haber declarado previamente que vas a recibir esos datos. Aquí declaras que vas a recibir y aquí indicas lo que vas a enviar. Estos son tipos de datos reales o actuales. Son los valores que se envían a la función, es decir, que se utilizan para la llamada de la función. Estos son parámetros reales o actuales. Y ahora sí vamos a escribir nuestra función de calcular índice de masa corporal. Como recuerdas, para iniciar nuestra función se escribe tal y cual la declaraste y abres llaves. Y esta función es demasiado sencilla. Ya que recibimos nuestra altura y ya que recibimos nuestro peso, simplemente tenemos que realizar el cálculo. Entonces te voy a decir dos maneras que puedes hacerlo. Puedes declarar una variable y ahí guardar el dato del índice de masa corporal, ahí realizar el cálculo y ahí guardar el dato y regresar la variable. O una manera mucho más sencilla de hacerlo es simplemente regresar el resultado. Para eso solamente escribimos la palabra return y escribimos la operación. ¿Cómo se calcula el índice de masa corporal? Peso entre altura por altura. Si te fijas, no utilizamos los nombres de la variable como la enviaron, es decir, AL y KG. No, la utilizamos como la recibimos, altura y peso. Y solamente le estamos indicando que regrese la operación, el resultado, de lo que salga del peso entre la altura por la altura. Así de sencillo, en vez de estar declarando una variable que guarde ese dato y luego regresar la variable, no, simplemente regresas el resultado de la operación. Es una manera mucho más sencilla de hacerlo, te ahorras línea de código, te ahorras variables. Y ese resultado, lo que está regresando, se va a guardar en la variable IMC. Entonces finalmente ya solo nos queda indicarle al usuario el resultado. Tu índice de masa corporal es .2f, indicando que es dato flotante, y vamos a mostrarle dos datos después del punto decimal y el nombre de la variable que le vamos a mostrar al usuario, que es IMC. El return 0 indicando que se termina el programa y vamos a ver si no tenemos ningún error. Vamos a compilar. Tenemos un ligero error aquí. Si te fijas, es muy importante leer lo que nos indica el compilador. Tenemos un error en la línea 9. Dice que se esperaba una declaración. Pues tú dices, ¿por qué se espera una declaración aquí, no? Si estoy haciendo un printf. Bueno, es muy sencillo, porque si te fijas aquí, después de que declaré mis variables en float, imc, al y kg, le puse una coma en vez de un punto y coma. Entonces el programa estaba esperando que siguiera declarando variables, porque no encontró el punto y coma. Por lo tanto, simplemente se resuelve con un punto y coma, indicando que ya no vamos a declarar más variables. Vamos ahora sí a compilar. Ahora sí el programa compiló bien. Si te fijas, 0 errores y 0 advertencias. Vamos a meter datos al programa a ver si todo funciona correctamente. La altura 1.7 metros y introduce el peso en kilogramos, 70 kilos. Y dice que tu índice de masa corporal es 24.22. El programa, si te fijas, funcionó bien, hizo el cálculo bien. Hace exactamente igual que el primero que hicimos, pero ahora la diferencia fue que utilizamos envío de parámetros entre funciones. Aquí nosotros le enviamos, en la función main recolectamos los datos de altura y peso, se los mandamos a nuestra función que calcula el índice de masa corporal y nosotros le regresamos el resultado de la operación. Entonces estuvimos enviando datos entre funciones. Y ahora ya con este video pues ya te queda claro, ya sabes bien cómo puedes enviar parámetros entre funciones, cómo puedes recibirlas, cómo puedes declarar la función si no va a enviar datos,
cómo puedes declarar la función si sí va a enviar datos, cómo mandar a llamar funciones enviándole datos o cómo mandar a llamar funciones sin enviar datos. Espero que te haya servido este video. Tenemos nuestra página Solución Ingenieril, que es la que estuvimos apoyándonos en todo momento. Si te fijas, aquí viene el marco teórico, lo que estuvimos revisando. Vienen los ejercicios, viene el código de los ejercicios. Este código no tiene ningún error. En caso de que por algún motivo no te saliera el código, puedes consultarlo aquí en nuestra página. Te voy a dejar el link abajo en la descripción. Y aquí puedes encontrar el código de la función sin envío de parámetros. Aquí está. Y también puedes encontrar el código de la función con envío de parámetros. Están los dos ejercicios que revisamos el día de hoy. Por si se te pasó algún dato, puedes revisar el video otra vez o puedes consultar aquí el código en nuestra página. Eso sería todo por el video de hoy. El próximo video vamos a ver un nuevo tema, la estructura de control selectiva if. Ya empezamos a adentrarnos todavía un poquito más en la programación y a ver temas un poco más complejos que nos van a servir mucho para escribir códigos de más utilidad. Si te gustó el video, si te sirvió de algo, te pido por favor que le des me gusta. Si tienes alguna duda, alguna sugerencia, puedes escribirlo en nuestra caja de comentarios y con mucho gusto voy a responderlo lo más rápido posible. Y también te pido que si te sirvió el video de algo y quieres seguir viendo contenido sobre programación o sobre ingeniería, puedes suscribirte a nuestro canal Solución Ingenieril y también te dejo nuestra página de Facebook. Muy bien, muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo, estructura de control selectiva if. Gracias, hasta luego.